Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión pues les voy a hablar acerca de un caso clínico, un caso de la vida real de una joven que presentó urticaria solar. Es un tema muy interesante y en esta ocasión pues espero que me puedan seguir. Les hablaré de qué pasó con esta paciente y al final el tratamiento que se le dio. Como sabemos, la urticaria se caracteriza por la presencia de lesiones en la piel, lesiones evanescentes, es decir que así como aparecen suelen pues desaparecer, asociado a la presencia de enrojecimiento y sobre todo la característica principal de que causa mucho prurito. Además, estas lesiones pueden tomar diferentes tamaños, pueden haber algunas que son muy pequeñitas y otras muy grandes. Además, la urticaria se va a definir según el periodo en el que duren las lesiones, en agudas si son menos de 6 semanas los síntomas o crónicas si duran más de 6 semanas. Aquellas personas que sufran de urticaria crónica, en un 20% de ellas van a haber pues disparadores, es decir, aquellos factores que van a iniciar la respuesta alérgica. Estos disparadores podrían ser, por ejemplo, los físicos. Entre ellos tenemos la fricción, la presión. También tenemos disparadores térmicos como el frío o el calor, y los disparadores de radiación electromagnética como por ejemplo la radiación solar. Generalmente va a ser muy difícil pues determinar qué es lo que podría estar estimulando la aparición de esta urticaria. En este caso pues al momento de hablar con el paciente será muy importante indagar en aquellos medios o aquellas sustancias o factores a su alrededor que podrían estar en contacto con el paciente y generar esta urticaria, y luego, según cuando se sospeche de algunos de ellos, exponerlo al paciente adrede para ver si estos van a generar la urticaria en el mismo, obviamente con el mayor de los cuidados para no llegar a que esto se convierta pues en algo más severo. Ahora sí pues les voy a contar el caso real, de la vida real de esta paciente de 27 años. Se trata del caso de una mujer de 27 años que estuvo sufriendo de urticaria crónica por un periodo de 2 años. Y ella pues cuenta que no tenía antecedentes alérgicos antes de eso, y aparte refiere de que estas lesiones por la urticaria se daban en zonas expuestas de su cuerpo al sol. Cuando se le preguntó cuánto tiempo estuvo expuesto su piel al sol para la aparición de estas lesiones, pues mencionaba que como mínimo unos 10 minutos. Y luego refirió que estas lesiones duraban en desaparecer un periodo de 24 horas sin dejar ningún tipo de secuela. Esta paciente no informó además la presencia de otros tipos de síntomas, ni tampoco pues refirió la presencia de antecedentes familiares que sufran de esta enfermedad. Cuando se le preguntó al respecto de que si había usado algún medicamento o tratamiento, mencionó que había utilizado algunos antihistamínicos como por ejemplo la cetiricina 10 miligramos al día o la loratadina también utilizando 10 miligramos por día. Además también refirió que había utilizado la cloroquina y además pues el uso de fototerapia. Más o menos 40 sesiones mencionó, lo cual pues no le causó ningún beneficio ni mejoría con respecto a su enfermedad. Para identificar la causa que podría haber estado causando esta urticaria, se le expuso a la paciente a la radiación solar controlada con una porción de 280 joules para ver si generaba pues alguna molestia o alguna aparición o lesión en la piel de esta paciente. Se esperó 2 horas para ver si esta radiación le causó algún tipo pues de urticaria. Esta exposición a la luz solar se dio en la paciente un periodo de 25 minutos y se esperó 2 horas para ver si le causaba algún síntoma, evidenciándose que le causaba la presencia pues de erupciones rojizas, pruriginosas, elevadas, presencia de abones en la piel expuesta a la luz solar. Cuando aparecieron estas lesiones, lo que se hizo fue pues colocar un corticoide, darle una tableta de loratadina de 10 miligramos, y nuevamente después de 30 minutos se le volvió a dar otra tableta de loratadina de 10 miligramos, notándose la mejoría de las lesiones.
Al final estas lesiones desaparecieron en 1 hora y de esta evaluación pues se extrajo una conclusión, que esta paciente pues requería dosis altas de antihistamínicos para poder controlar su urticaria, por lo cual se decidió cambiar de tratamiento, por lo cual se decidió utilizar la fexofenadina 4 veces superior a la dosis habitual, es decir 720 miligramos por día. Luego de 6 semanas de tratamiento se decidió volver a hacer pues la provocación para ver si de nuevamente pues la radiación solar le causaba estas lesiones en la piel, y se notó que sí las causó, pero con menor intensidad del enrojecimiento, y el cual pues duró a lo mucho 60 minutos. Obviamente que para hacer ese reto nuevamente, la paciente ya estaba pues con tratamiento con el antihistamínico que ya les había mencionado anteriormente. Después de 3 meses de uso de antihistamínicos a dosis altas, cuando se reevaluó a la paciente, ella mencionó una gran mejoría de su calidad de vida, debido a que cuando ya se exponía nuevamente a lo que sería la radiación solar, pues por periodos menores de 15 minutos ya no le causaba los síntomas tan agravados y tan intensos que ella sufría en la piel. Por tal motivo se determinó que esta paciente particularmente necesitaba pues dosis altas de antihistamínicos para poder curar, o para poder al menos darle un alivio al respecto de su urticaria a lo que sería la exposición solar. Y si esta exposición al sol duraba más de 15 minutos, sí aparecían las lesiones, pero con una intensidad mucho menor a la que aparecían antes del uso de antihistamínicos a dosis elevadas. A continuación les hablaré acerca de la urticaria solar. La urticaria solar es una enfermedad rara que aparece en aquellas personas que se exponen minutos o horas a la radiación solar o a un tipo de luz artificial, lo cual pues genera en la piel lesiones pruriginosas, rojizas, eritematosas, los cuales pues les causan molestias. Suelen desaparecer en menos de 24 horas y a pesar de ser un 1% del total de tipos de urticarias, se caracteriza porque altera la calidad de vida del paciente, y además pues por el alto costo que tiene que asumir el paciente para buscar los tratamientos que le puedan ayudar. Además es una enfermedad que podría causar lesiones o secuelas permanentes, alterando pues la relación que tenga el paciente con otras personas posteriormente. En la actualidad pues no hay un tratamiento específico que prevenga la aparición de esta enfermedad cuando el paciente se expone al sol. Por lo tanto, el tratamiento principal de la misma es la prevención y evitar la exposición prolongada a la luz solar o algún tipo de fuente de luz artificial. Las erupciones suelen aparecer entre 1 a 15 minutos de la exposición al sol y generalmente suelen desaparecer en menos de 24 horas. Normalmente es así. En algunas situaciones podría darse que esta aparezca después de 1 a 3 horas de la exposición al sol y que demore más de 24 horas. La gravedad de esta enfermedad va a depender de dos cosas. Uno, de qué tanto de la superficie corporal está expuesta al sol, ya que no es lo mismo que se esté expuesta pues digamos el brazo a que esté expuesto todo el torso, lo cual pues esto también va a generar una mayor cantidad de síntomas. Aparte, también el tiempo en el cual pues la persona se encuentra expuesta al sol, y cuando esto es más prolongado podría generar otros síntomas sistémicos, como por ejemplo mareos, somnolencia, sibilancias, dificultad respiratoria, hasta un colapso. La urticaria solar generalmente se va a dar en mujeres jóvenes. En el caso de la paciente que les mencioné, ella cuando ya se exponía al sol, en menos de 5 minutos ya empezaba a presentar lesiones, lo cual pues ella tenía un tipo de urticaria solar grave, lo cual mejoró notablemente con el uso de antihistamínicos, pero a dosis altas. Las medidas de evitación y el uso de protectores solares evitan pues la aparición de esta enfermedad, pero lamentablemente los pacientes no suelen seguir estas indicaciones porque repercute en su vida diaria, no les permite hacer sus actividades con normalidad. Por tal motivo estas indicaciones generalmente no las suelen seguir, y por tal motivo se decide dar tratamiento para ayudar a estas personas. El tratamiento de esta enfermedad es a través del uso de antihistamínicos
y se decide utilizar los mismos a dosis convencionales. Cuando no hay respuesta a las dosis convencionales, pues se usa pues hasta 4 dosis, la dosis convencional, para poder controlar esta enfermedad. En el caso de la paciente del caso real que les conté, a pesar de que la paciente no remitieron totalmente sus síntomas, este tratamiento le permitió a ella pues realizar o mejorar su calidad de vida, pudiendo hacer pues algunas actividades que no podía, y también le permitió el tratamiento tener una mayor tolerancia con respecto a su exposición al sol, con un mayor tiempo de exposición a la misma, con mínimos síntomas causados por el mismo. Otro medicamento que se podría utilizar para tratar de ayudar a las personas con este tipo de urticaria sería el omalizumab, que aunque no se utilizó en esta paciente, hay reporte de casos que mencionan que ayudaría también al tratamiento de esta enfermedad. En conclusión, pues, para tratar la urticaria solar es muy importante identificar que el estímulo o el factor desencadenante es el sol, para lo cual es muy importante hacer pues pruebas de estimulación solar al paciente, obviamente controlados, para poder determinar que se trate de una urticaria solar. Además, vemos que los antihistamínicos a dosis altas mejoran bastante la calidad de vida del paciente, ya que éste puede tolerar más tiempo la exposición al sol, y muy aparte que los síntomas que éste le causa al paciente pues son mínimos o leves a comparación de los inmensos síntomas graves que les podría causar si no tienen un tratamiento adecuado y oportuno. Muchas gracias a todos. Si les gustó este video, pues no se olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartirlo con sus amigos, y ya más adelante estaré subiendo más videos. Hasta pronto y que Dios los bendiga.